Para muchas personas, afirmar que cumplen los 10 mandamientos se considera legalismo. Para otros, no cumplirlos se considera anarquía o simplemente una licencia para la inmoralidad. Y en algún punto intermedio, hay otro grupo de personas que dicen, no entiendo, no sé. Ahora, queremos pasar al tema de los 10 mandamientos. ¿Cómo afecta nuestra comprensión de los dos reinos a este tema de los 10 mandamientos? Ya que va al centro mismo de nuestra fe, de nuestra creencia, porque creemos que en los últimos días llegará la hora de su juicio. ¿Y en qué se basa ese juicio? En los 10 mandamientos. Así que la forma en que entendemos los 10 mandamientos afectará la forma en que entendemos el juicio. Y puedo decir con certeza que en los últimos 30 años en nuestra iglesia hemos tenido una verdadera crisis de conciencia sobre este tema y no se ha resuelto. Y espero que en esta presentación podamos armonizar o unir algunos de estos pensamientos desde dos lados diferentes de nuestra iglesia. Si observamos el reino de Dios en forma de diagrama, esto es lo que he estado diciendo en términos de que el reino de Dios se basa en las relaciones. Sabemos que en Mateo 22, versículo 37 al 38, Jesús dice que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas fuerzas es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es que debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y luego dice que de esto depende toda la ley y los profetas. Este es el centro. Así que cuando observamos el reino de Dios, Dios está en el centro y la protección de sus relaciones son los seres creados con los primeros 4 mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego entre la humanidad y también entre los ángeles y entre los mundos no caídos, los mundos creados y los seres creados que Dios ha hecho. Estamos obligados por los últimos 6 mandamientos a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la estructura del reino de Dios. Fueron diseñados y están diseñados para proteger las relaciones. Ahora, queremos ver los dos lados de la ley de Dios. En el reino de Dios, que es un sistema basado en las relaciones, como vemos los 10 mandamientos. En el reino de Satanás, un sistema basado en el rendimiento. ¿Cómo vemos los 10 mandamientos? Ambos sistemas pueden acomodar los 10 mandamientos. Ambos sistemas tienen una manera de tratar con los 10 mandamientos. La pregunta es, ¿cómo los relacionamos con los 10 mandamientos? ¿Cómo vemos los 10 mandamientos? Por ejemplo, si lees el Salmo 119, no voy a sacar ningún versículo en particular. Reflexioné sobre el hecho de que David escribió sobre la ley en términos relacionales. Él dijo, oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación de día y de noche. En tu ley me deleito. Estos son términos emocionales que son significativos de una relación en un lugar de simplemente una lista de reglas y regulaciones que entiendes en tu cabeza y las sigues, entonces estás dentro. Si no las sigues, estás fuera. Entonces él estaba expresando un concepto relacionado a la ley. Debo decir que no he escuchado a demasiadas personas hablar sobre su amor por la ley en cuanto al contexto relacional. Entonces, estas son algunas de las cosas que veremos. Tengo una lista que quiero compartir con ustedes que es significativa. Identidad y comunicación. Es una pequeña historia interesante. Algunos de ustedes pueden saberla. Esta es una transcripción de una comunicación por radio entre un grupo de estadounidenses y un grupo de canadienses. Los canadienses envían un cable a los estadounidenses. Por favor, desvíen su rumbo 15 grados al sur para evitar una colisión. Los estadounidenses responden, le recomiendo que desvíen su rumbo 15 grados al norte para evitar una colisión. Se va a producir un escenario interesante, ¿no? Los canadienses, negativo, tendrás que desviar su rumbo 15 grados al sur para evitar una colisión. Ahora empezamos a ver la posición, la potencia y el rendimiento. Aquí el capitán del buque del Arma de Estados Unidos le digo que de nuevo que desvíe su rumbo. Y los canadienses, no, le repito que desvíe su rumbo. Los estadounidenses,
Ahora, una larga discusión. Ahora, ¿este es el portavoz o ese es el Lincoln, el segundo barco más grande de la flota atlántica de los Estados Unidos? Nos acompaña 3 destructores, 3 cruceros y numerosos buques de apoyo. Exige que cambie su rumbo 15 grados al norte. Le repito que es uno de los 5 grados al norte o se tomará contramedidas para garantizar la seguridad de este barco. Muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa después? Este es el faro. Usted decide. La identidad afecta a la comunicación. La forma en que entendemos a la persona con la que estamos hablando afecta a la forma en que nos comunicamos. Y creo que este ejemplo es muy útil. Una vez que ese gran destructor naval comprendió que aquello era un faro, no importaba lo grande que fuera o lo grande que fuera él, no era más grande que ese gran acantilado contra el que estaba a punto de chocar. Tuvo que modificar su comportamiento. Tuvo que modificar la forma en que se movía, avanzaba, porque comprendió la identidad de la persona con la que estaba hablando. Y creo que ese es un muy buen ejemplo, importante. La identidad afecta la comunicación. Y esto sucede en muchos niveles. Ilustremos esto en la relación entre Dios y la humanidad. Tengo a la humanidad donde Adán y Eva son una imagen. Adán le dice a Dios, desvía tu rumbo. Ya he comido de este fruto, ya no seré yo lo que soy para ti. Vamos a cambiar, desvía tu rumbo. Dios le dice, sería sabio que desviara tu rumbo. La humanidad responde, soy hombre inteligente, creativo, decisivo, superior a todos. Dios le dice, soy tu creador, tengo tu vida en mis manos, es tu decisión. La identidad. Entender quién es Dios afecta en gran medida la forma en que nos comunicamos con Él. Y creo que es bueno que tengamos eso en cuenta. La identidad de Dios y del hombre se establece por los mandamientos. Y aquí es donde los mandamientos se vuelven muy importantes. Y esta es una perspectiva de mirar los mandamientos que no creo que muchos han visto antes. Me emociona cuando miro esto porque abre muchas oportunidades. Muchos de los aspectos de lo que voy a compartir con ustedes, todos están en la inspiración. Todo está en la Biblia, Espíritu, profecía. Pero es solo una cuestión de conectarlo y verlo de esta manera. Dios dice a través de los mandamientos. Él dice, yo soy tu Dios, yo te creé. Eso es lo que nos dicen los mandamientos. Dicen que yo soy el Dios que te sacó de la casa de la esclavitud. Te traje a mí mismo. Y el cuarto mandamiento en particular dice, yo hice los cielos y la tierra, los mares y las fuentes de las aguas. Eso nos dice quién es Dios. Y los 10 mandamientos también dicen, tú eres mi hijo. Yo te creé, me perteneces. Si eliminas los mandamientos, eliminas el protocolo para que la humanidad y Dios puedan entenderse mutuamente. Y si eliminas ese protocolo, la comunicación se vuelve ineficaz. Y es por eso que dice en Isaías 59, tus pecados han hecho separación entre tú y tu Dios. Nuestra capacidad de comunicación ha desaparecido. Porque el protocolo, la ley, los mandamientos han sido negados. Es una forma interesante de ver las cosas. Ahora quiero ampliar este concepto. Los mandamientos revelan la identidad de Dios. Algunos de ustedes probablemente han visto este cuadro. Si recorren la Biblia y observan todas las cosas que se refieren a Dios en su persona, esas mismas descripciones también se usan para describir su ley. Lo que significa que la ley es una revelación de Dios. Y entonces tenemos aquí, dice que Dios es espíritu, dice que la ley es espiritual, Dios es amor, la ley es amor, Dios es verdad, la ley es verdad, Dios es justo, la ley es justa, y así sucesivamente. Así que los mandamientos nos revelan quién es Dios. Y al final, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 247, dice, la ley de Dios es la transcripción de su carácter. ¿Usted ha oído eso antes? ¿No es así? La ley de Dios es la transcripción de su carácter. Representa los principios de su reino.
Y cuando escuché eso, dije, los principios de su reino, identificación. Los mandamientos de Dios son la representación más sucinta y más precisa de quién es Dios en términos de comunicación. Si quebrantas la ley, quebrantas tu capacidad de comunicarte. ¿Tiene ese sentido? Es muy importante. Así que analicemos esto un poco. Quiero repasar mandamiento por mandamiento. Algunas de estas cosas que serán un poco repetitivas, pero ayudarán a aclarar el punto y espero que no olviden que los mandamientos revelan la identidad de Dios. El primer mandamiento, te saqué de la esclavitud, no tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Qué nos dice este mandamiento acerca de Dios? Demos un paso atrás. ¿Por qué dijo Dios esto y qué nos dice acerca de Él? Nos dice que Él es nuestro Redentor. Te he salvado de una mala situación. Eso nos dice que Él es nuestro Redentor. Nos dice que Él es un Salvador. Y no debes tener otros dioses fuera de mí, que Él es el único Dios. Y Él nos sacó de una situación difícil o mala para estar con Él. Lo que significa que nos sacó de esa situación para que podamos entrar en una relación con Él. Así que Él es relacional. Es lo que nos dice el primer mandamiento acerca de Dios. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Bien. Muy bien. El segundo mandamiento, no harás ninguna imagen tallada. ¿Por qué dijo eso Dios? Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, etc. ¿Qué nos dice esto sobre Dios? Nos dice que Dios es relacional. ¿Cómo? Bueno, Él quiere enfocarse en lo espiritual, no en lo material. No hagáis imágenes talladas de mí, porque entonces adoraréis la imagen de mí en vez de a mí. Quiero una conexión espiritual contigo, no una conexión rota a través de un trozo de piedra o madera muerta, una idea muerta o una falsa filosofía. No quiero estar conectado a ti a través de eso. Quiero estar conectado directamente contigo. Quiero hablarte de mente a mente y de corazón a corazón y así que no hagas imágenes talladas. Eso es lo que ese mandamiento nos dice acerca de Dios. Que Él está enfocado espiritualmente y que tiene la intención de tener una relación espiritual, una relación real. No una relación en la que pasamos por rosarios o nos arrodillamos ante estatuas o este tipo de cosas. Solo hablar con Dios. Y ese era el objeto de lo que Moisés había de decir cuando estaba sacando a los hijos de Israel de Egipto. Después de haber golpeado la roca que simboliza la cruz, debía hablarle a la roca que simboliza la relación a la que Dios quiere llevarnos. Hablar directamente, comunicación. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué nos dice el tercer mandamiento acerca de Dios? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Muchas personas con las que hablo piensan que eso significa no jurar. Bueno, eso es parte de ello. Pero tomar el nombre del Señor tu Dios en vano es tomar su nombre y luego vivir en contra de ese nombre. ¿Tiene sentido eso? Tomar su nombre en vano es como si no tuviera valor. No tiene ningún significado que tomara su nombre porque no vives conforme a su nombre. Y entonces, dice el tercer mandamiento, cuando entro en una relación contigo, quiero que sea honesta. Quiero integridad en la relación. Quiero transparencia en la relación. No quiero nada oculto. Quiero que estemos juntos. Y eso es lo que nos dice el tercer mandamiento acerca de Dios y lo que Él quiere y cómo es. Nos dice que así es Él. Seré transparente contigo, tendré integridad contigo. No te ocultaré nada en nuestra relación. Eso es lo que Él dice. Y así es Él. El cuarto mandamiento, ¿qué nos dice acerca de Dios? Recuerden el día del reposo, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. Y nos dice que es el Creador, que Él es la fuente de la vida. Por supuesto, Él reserva un día de descanso para que podamos adorarlo. También significa que está centrado en las relaciones. Vuelve una y otra vez que requiere una relación con nosotros. Es por eso que el cuarto mandamiento es tan importante, porque más que cualquier otro, hace la distinción entre lo creado y el creador. Y eso es lo que el cuarto mandamiento nos dice. Honra a tu padre y a tu madre. Nos dice Dios. ¿Por qué nos dio este mandamiento?
Nos dice que Él se centra en la familia, en las relaciones y es paternal. Y eso es lo que me dice sobre Dios. No matarás. Eso me dice que Dios cree que la vida es preciosa, que las relaciones son eternas y que Él es la fuente de la vida. No tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Esa vida es mía, entregada a ellos. No tienes derecho a quitarles esa vida porque las relaciones son eternas. Recuerdo que hace unos días, uno de mis colegas tuvo que enterrar a su hijo. Tenía 22 años y murió en un accidente de moto. Todo lo iba bien y mientras estábamos sentados allí en la iglesia, sentimos el aguijón de la muerte, la separación. Aunque nunca había conocido a ese joven, podía sentirlo. Sentía el dolor de esos padres y de los jóvenes que conocían a ese joven de 22 años. El aguijón de la muerte. Una relación rota. Las relaciones nunca debieron romperse. Pero la muerte nos ha causado un gran dolor. A muchos de nosotros un gran dolor. Pero, por supuesto, Dios va a cambiar eso. Pero el mandamiento nos dice que las relaciones son eternas. Así es Dios. Por eso Él quiere que tengamos vida eterna con Él, porque Él quiere estar siempre con nosotros. Y me emociono cuando pienso en eso. Él quiere que yo esté siempre con Él. Y estoy aprendiendo de esto a través de los mandamientos. A través de los mandamientos. No cometerás adulterio. ¿Por qué me dice eso acerca de Dios? Él dice que las relaciones íntimas válidas son para siempre. Hay algunas relaciones que son ilegítimas. Hay algunas relaciones en las que no deberías entrar y que solo deberías entrar en las relaciones íntimas válidas. Eso es lo que me dice. Número 8. No robarás. Eso me dice acerca de Dios que debes estar enfocado espiritualmente. Yo soy el que provee todo. Yo soy el que te da todo. Si descansas en mí y en mí, ¿por qué querrías robar de todos modos? No te enfoques en lo material. Eso es lo que ese mandamiento me dice en este nivel. No mentirás. Esta es una extensión del tercer mandamiento. El tercer mandamiento y el noveno mandamiento están vinculados entre sí. Dice lo mismo en esencia. No mentirás. En el sentido de que cuando estás en una relación con alguien, no puedes tener intimidad con alguien que te miente. ¿Puedes? ¿Es posible? No estás seguro. ¿Puedes realmente estar cerca de alguien y tener confianza con alguien que te miente? No puedes. Eso destruye la relación. Dios quiere proteger las relaciones. Por eso dice que Él no mentirás. Él quiere integridad. Él quiere transparencia. Él quiere que sea relacional. Eso es lo que protege las relaciones. Cuando las personas se sienten en libertad de mentirse entre sí, y de no decirle a sus parejas sobre las cosas importantes en su relación está en un terreno inestable. Oh, no quiero decirle eso a ellos. Heriré sus sentimientos. Bueno, no es una buena base para establecer. Cuando te casas con una persona, es de esperar que te cases con una persona con la que quieres compartir todo lo que hay en tu corazón. Para eso se diseñó el matrimonio. Si te relacionas con una persona, si sales con otra persona con la que puedes compartir todo lo que hay en tu corazón, entonces deja de hacerlo. Sal de esa relación. Para eso se diseñó el matrimonio. Y si te resulta demasiado difícil, pídele a Dios que te dé el valor y la dignidad para poder compartir todo lo que hay en tu corazón. De eso se tratan las relaciones. Número 10. No codiciarás. Nuevamente, esto es una extensión del cuarto mandamiento que dice que Dios es el creador. Él es la fuente de la vida. ¿Por qué codiciarías algo que pertenece a otra persona si Dios está supliendo todas tus necesidades? Si Él está dando todo, ¿por qué codiciarías esas cosas? Simplemente no tiene sentido. Entonces, puedes ver que cuando miras los 10 mandamientos de esta manera, nos dicen mucho acerca de Dios, nos dicen cuáles son sus intereses, nos dicen cómo es Él, nos dicen qué quiere y qué quiere para nosotros. Y es por eso que los mandamientos, como dice la Biblia, son vida para nosotros. Si pudiéramos resumir los mandamientos en términos de lo que los mandamientos nos dicen acerca de Dios, uno es el creador, es el redentor, es el fuente de la vida, es el relacional, paternal y espiritual. Y eso es lo que me dicen los mandamientos.
Y a través de los mandamientos interactúo con Dios porque quiero seguir sus mandamientos. Interactúo con Dios sabiendo que Él es el Creador, que Él es el Redentor, que Él es la fuente de la vida, que Él es relacional, es paternal y espiritual. Mi reconocimiento de ese hecho afecta mi comportamiento. Afecta mi comportamiento en cuanto a cómo me relaciono con Él. ¿Tiene sentido eso? Hombre, el almuerzo debe haber sido bueno. Es como el tema del faro, ¿no es así? Estás hablando con alguien de una determinada manera y luego se revela la identidad y la comunicación cambia. Cuando Satanás dijo, ascenderá al cielo, seré como Dios, seré como el Altísimo, había perdido de vista los mandamientos. Había dejado de recordar que Dios es el Creador, la fuente de la vida. Había roto su conexión con Dios y por lo tanto había perdido el sentido de quién era Dios y en consecuencia perdió el sentido de quién era Él. Cuando se quebrantan los mandamientos, se pierde la identidad. Y si no recuerdas nada más este fin de semana, recuerda que cuando quebrantas los mandamientos, se pierde la identidad. Y cuando se pierde la identidad, se termina la comunicación. Cuando se termina la comunicación, se termina la relación. Y cuando se termina la relación, tú y yo estamos muertos, porque Dios es vida y nosotros no somos nada. Esa fue una buena línea de razonamiento. Pero ese es el hecho, así es. Bien. La ley de Dios es una transcripción de su carácter. ¿Cómo revelan los mandamientos nuestra identidad? ¿Cómo nos dicen quiénes somos y cómo debemos relacionarnos unos con otros y con Dios? Bueno, en primer lugar, lo saqué de la esclavitud y esto es muy similar al último, pero está en nuestro contexto. El primer mandamiento nos dice que somos redimidos y que debemos adorar a un solo Dios. El segundo mandamiento nos dice que debemos ser relacionales espirituales, no enfocados en lo material, que tendremos integridad, transparencia en nuestras relaciones, que fuimos creados y que la vida proviene de Dios y que debemos tener un enfoque relacional, que las relaciones familiares son fundamentales. Número 6, que la vida es preciosa, las relaciones son para siempre y que Dios es dueño de todo. Número 7, que las relaciones válidas e íntimas son para siempre. Número 8, que el enfoque relacional espiritual, no el material en referencia al robo, la integridad, la transparencia, etc. El número 10, Dios provee todas tus necesidades. Es lo que nos dice quiénes somos. ¿Cuántas personas piensan cuando están en una situación, por ejemplo, en la que intentan cometer adulterio, que al cometer este acto están destruyendo quién soy y mi concepto de quién es Dios? ¿La gente alguna vez piensa en ese nivel? ¿Estoy destruyendo todo? Tal vez la gente pensaría, ¿vale la pena? Estoy destruyendo quién soy. Estoy rompiendo mi conexión con Dios. Estoy perdiendo mi identidad. Mi inutilidad será completa. Mi destino estará sellado. La gente no piensa en eso. Pero eso es lo que sucede. Cuando pierdes tu identidad, tu valor desaparece. Y es por eso que Dios nos da estos mandamientos. Pensamos de dónde venimos, que Dios quiere hacernos daño con estos mandamientos. Pero Él desesperadamente quiere protegernos, quiere salvarnos del olvido, de ser destruidos. Y entonces los mandamientos revelan que somos creados, que somos redimidos, que Dios es nuestra fuente de vida, que Dios provee todas nuestras necesidades y que debemos ser relacionados, espirituales e hijos de Dios. Esos son los mandamientos que nos revelan en este contexto. Y cuando entendemos eso, no necesitamos tener esta discusión entre los canadienses y los estadounidenses. Esta falta de comunicación, este malentendido, de modo que estamos hablando con Dios de una manera que es como el poder del cuerno pequeño, hablando palabras blasfemias, palabras pomposas, sentado en el templo de Dios, afirmando ser Dios. ¿Cómo puede alguien hacer eso a menos que ha perdido de vista quién es Dios y quiénes son ellos? No puedes hablar de esa manera, a menos que pierdas tu sentido de identidad, lo que significa que el poder del cuerno pequeño no sabe quién es, no tiene un verdadero sentido de su propia identidad y por lo tanto no vale nada, por lo tanto es inseguro y por eso que quiere dominar y controlar todo el mundo. ¿Tiene sentido eso? Todo encaja, todas las piezas encajan. Bien.
Veamos algo importante aquí. La ley revela la identidad de Dios. La ley define nuestra identidad. La ley establece un protocolo para la relación, cómo nos relacionamos unos con otros. Nuestro valor está definido por nuestra relación con Dios. Por lo tanto, nuestro valor está protegido por la ley. Por lo tanto, nuestra vida está protegida por la ley. ¿Puedes seguir esa secuencia? La ley establece un protocolo para la relación y nuestro valor está definida por nuestra relación con Dios. Por lo tanto, nuestro valor está protegido por la ley. Por lo tanto, nuestra vida está protegida por la ley. ¿Es así como has entendido la ley? ¿Es así como lo ves la ley de Dios? ¿Crees que esto es lo que David podía haber dicho? Oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación de día y de noche porque protege mi valor. Me permite continuar comunicándome contigo de una manera transparente en una relación interrumpida. Si rompo esta ley, pierdo mi capacidad de comunicarme contigo. Pierdo mi sentido de valor, dignidad. Estoy muerto. Es por eso que la paga del pecado es muerte. El salario, el acto de violar esta ley de los 10 mandamientos, te sella la perdición. Tu inutilidad no es que Dios saque el gran garrote, te diga, oh, qué malo, qué malo, qué malo. Así es como lo vemos nosotros. Es que Dios dice, no, te has destruido a ti mismo. ¿Por qué estás haciendo esto? Necesitas estar conectado conmigo. Ahora, tomando todas estas cosas, vamos a avanzar un poco más rápido. Escuché atentamente esta declaración. Cuando las personas dicen, no puedo guardar los mandamientos, están diciendo, no puedo identificar o conocer a Dios, o realmente saber quién soy yo y estoy destinado a permanecer sin valor. Ahora bien, si alguien aquí sabe algo sobre la controversia que ha estado ocurriendo dentro de nuestra iglesia durante los últimos 30 años, esa es una gran declaración. Esa es una declaración. Cuando alguien dice que no puedes guardar los mandamientos, que no puedes guardar la de Dios, está diciendo que en el reino de Dios, en este contexto de Dios, está diciendo realmente no puedo conocer a Dios. Y dice que está destinado a permanecer sin valor. Eso es lo que está diciendo cuando decimos que no podemos guardar los mandamientos de Dios. Y Satanás está muy feliz de que creamos eso. Porque cuando rechazamos la ley de Dios, y recordemos, Santiago dice que solo tenemos que rechazar una y no tenemos que rechazar todas. Solo tenemos que rechazar una, pero si rechazamos una, rechazamos todas. Cuando rechazamos uno o más, rechazamos a Dios como el Creador. Rechazamos a Dios como el Redentor, la fuente de la vida. Aunque en nuestros labios estemos diciendo, oh, creo que Dios es el Creador, creo que es la fuente de la vida. Pero si rechazamos su ley, estamos viviendo una mentira, no creemos. No creemos. Ya sea que lo digamos o no, son solo palabras vacías que no significan nada. Y rechazamos que somos creados, que somos redimidos, que Dios es nuestra fuente de vida, que Él les provee para nuestras necesidades y que somos sus hijos de Dios relacionales, enfocados espiritualmente. Ese es un precio demasiado alto para pagar por mí. ¿Y tú? En esta iglesia hemos tenido esta afirmación constante. ¿Podemos guardar los mandamientos? ¿Podemos no guardar los mandamientos? Y me gustaría sugerirles que esta es la razón por la que estamos luchando con este tema, porque no hemos reconocido dos maneras de ver la ley de Dios. Y como he escrito aquí, el punto es que este es el punto principal de esta presentación. ¿Cómo ven ustedes la ley? ¿Cómo ven ustedes la ley? ¿Un sistema basado en las relaciones? ¿Lo ves en el reino de Dios o lo ves en el reino de Satanás? Por un lado, en el reino de Satanás es algo de rendimiento. Si ves que la ley como una cosa de rendimiento, oirás declaraciones como que es un yugo de esclavitud, que es legalismo, que no se puede cumplir. O la inversa, es un medio para apaciguar a Dios cuando guardo los mandamientos, soy aceptable a Dios. Todo esto no es la manera en que Dios ve los mandamientos. Y mi sugerencia hoy es que aquí es donde hemos estado mirando la ley. La hemos estado mirando a través de la lente de Satanás, no a través de la lente de Dios.
De lo contrario, no tendríamos esta confusión que tenemos hoy sobre este tema. Porque no puede ser legalismo. Tener tu identidad, tu valor y tu fuente de vida protegida, eso no es legalismo. Eso es simplemente inteligente. Eso es simplemente lo que tienes que hacer. No es legalismo. Y del lado de Dios, en el reino de Dios, cuando vemos la ley, vemos que define la identidad, protege la relación, protege el valor y es central para la comunicación eficaz. La ley de Dios. Y espero que puedan ver que esto es muy importante. Si comenzamos a analizar una ley como esta, tiene una implicación enorme para nosotros en términos de cómo presentamos nuestro mensaje. La hora de su juicio ha llegado y nuestra relación con la ley tiene implicaciones enormes. Y como dije, voy a tratar de relacionar lo que estoy presentando con la teología adventista. Así que estoy usando algunas palabras aquí que pueden ser un poco largas, pero tiene una implicación enorme para cómo entendemos la justificación, la santificación, cómo entendemos el mensaje del santuario, cómo entendemos que todos están enormemente impactadas por cómo vemos la ley de Dios. Así que la pregunta es, ¿cómo ve la ley de Dios? ¿Qué le dijo Jesús al intérprete de la ley que vino a él? ¿Qué dice? Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, ¿qué dice en Lucas 10:25? He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? O como dice en la versión King James, ¿cómo la interpretas? Él no dice tanto, ¿qué lees? Este hombre conocía la ley, podía recitarla mejor que la mayoría de nosotros. Pero él dice, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo la ves? ¿La ves a la luz del reino de Dios o la ves a la luz del reino de Satanás? Esa es la pregunta que tienes que responder. ¿Cómo lees? Y una vez que respondas a esa pregunta, todos esos temas con los que luchamos y peleamos y escribimos montones y montones y destruimos montones de árboles escribiendo cosas sobre ellos, todos encontrarán su lugar apropiado una vez que establezcamos las bases.